Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor, en su infinita misericordia, nos permite que juntos podamos escuchar la palabra de Dios de este día viernes. El Señor aún sigue hablándonos, sigue acercándose al corazón del hombre, sigue acercándose al corazón de la mujer. Quiere llegar a tu vida y a mi vida. Lastimosamente, a veces nos cuesta entenderle, nos cuesta escuchar su voz, porque las cosas meramente mundanas, el bullicio del mundo, opacan la voz que el Señor dirige a nuestras vidas. Les invito pues que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir: ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús: les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí, y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá para mí, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué lindo. El Señor se hace pan auténtico, verdadera comida y verdadera bebida. Y es que así se quiso quedar en la hostia consagrada, con toda su divinidad. Ahí quiso quedarse para alimentar nuestras vidas, para alimentar nuestro ser. Por eso Jesús les decía hoy a los judíos que todavía no entendían el proyecto de salvación, que no entendían el mensaje del Maestro. En verdad os digo que si no comen mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y es que Jesús se hizo manjar, quiso quedarse con sus hijos, quiso quedarse con su pueblo. Hoy Jesús hace 3 declaraciones que son claves, podemos decir así, en la vida de cada cristiano y que tenemos que ir descubriendo en el día a día de nuestra vida y nuestra relación con el Señor. ¿Y cuáles son estas? Bueno, Jesús dice que debemos de comer la carne del Hijo del Hombre. Debemos de comerlo a Él. Pero no es como los judíos que pensaban: ¿cómo vamos a agarrar a mordidas a Jesús aquí, a este Jesús aquí nos lo vamos a comer? Esto está hablando del sacrificio que iba a hacer por amor a ti y por amor a mí. De esa entrega incondicional que iba a hacer en la cruz. Que Él mismo se iba a hacer el pecado, siendo Dios santo y puro, haciéndose holocausto por ti y por mí. Y ellos no entendieron el mensaje. Y Jesús sigue diciéndoles que también hay que beber su sangre. Y esto aún era difícil para ellos. ¿Cómo es posible? No somos carnívoros. ¿Cómo nos vamos a comer su carne? Y luego después, ¿cómo nos vamos a comer su sangre? Es que el amor de Dios realmente no está reducido a un pensamiento.
está reducido al servicio, que surge desde el amor, que surge desde la entrega incondicional. Nos ha amado tanto, nos ama tanto, que es capaz de donarse, que es capaz de derramar su sangre para que la humanidad entera goce de plena salvación. Y sigue diciendo Jesús que si no comemos la sangre o no comulgamos, no comemos su carne, es decir, la comunión, no participamos de la comunión, de su cuerpo y de su sangre, no podemos tener vida. Es que Él es el pan que da vida. Él es quien calma nuestra sed. El pan es vida. El agua es vida. Por lo tanto, tenemos que acudir en cada Eucaristía para que nos dé vida, transforme nuestra vida, sane nuestro ser, purifique nuestra vida. Cuántas personas enfermas, cuántas personas sin rumbo y sin dirección, porque han perdido el don de la vida. Viven, pero viven sonámbulos, lejos de la gracia, lejos del amor de Dios. Pues Jesús nos dice que con Él, ustedes y yo, podemos realmente encontrar una vida plena. Podemos realmente salvarnos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Es decir, en cada Eucaristía que participas, donde Él se quiso quedar bajo las apariencias de pan y vino, con toda su gracia, con todo su amor. Cuando tú lo recibes y el sacerdote te dice cuerpo de Cristo, y tú con fe viva, con reverencia y con paz en tu corazón dices: amén, así sea, acepto, estoy dispuesto. Esta es la verdadera vida que Jesús quiere darnos, que participemos de Él. Esta es la condición que el Señor nos pide para la resurrección en el último día. No hay nada en el Evangelio tan claro y tan enfático y tan definido como estas declaraciones de amor que Jesús nos da. Por eso los católicos, lastimosamente, no siempre estamos al nivel que requiere recibir la Eucaristía, la Santa Eucaristía. A veces no la recibimos en gracia, a veces la recibimos y venimos peleados, en conflicto nosotros mismos. Y eso no nos ayuda a crecer espiritualmente, no nos ayuda realmente a ser fuertes al recibirlo, porque andamos anémicos espiritualmente. A veces tratamos de vivir la Eucaristía, incluso sin las condiciones, sin las propias condiciones de vida que la vida establece, que el mismo Jesús nos establece. Por eso San Juan Pablo II, en su encíclica la Eucaristía, decía que la Eucaristía es un don demasiado grande para admitir cualquier ambigüedad y reducciones. Es el don más grande y más sublime que ustedes y yo podemos tener. Por eso, preferir irme de paseo, no ir a misa el día domingo y no participar de la Eucaristía es un pecado grave. Y nosotros convivimos con ese pecado. Nos olvidamos de la fiesta más importante, la fiesta del cual Jesús nos invita a participar. Comer para vivir. Comer para tener vida. Comer la carne del Hijo del Hombre es vivir como hijo de Él.
Este alimento que ustedes y yo participamos sabemos que se llama comunión. Es un alimento, manjar del cielo. Y decimos alimento para que no quede duda respecto a la asimilación y a su identificación con Jesús Redentor. Recibimos la Sagrada Comunión, ustedes y yo, en cada Eucaristía, y la recibimos para permanecer unidos a Cristo, para permanecer en Él y tener vida en Él, para pensar como Él, para hablar como Él, para amar como Él, para darnos, para servir a los demás como Jesús nos sirvió a nosotros. Por eso a nosotros los cristianos nos falta mucho y tenemos que aprender todos los días de la Santa Eucaristía, es decir, de Jesús. Y debemos de pedir al Señor que nos dé esa capacidad de veras de amarla, respetarla y aceptarla en nuestras vidas, hacerla parte de nuestras vidas. Declarar en fe que realmente Jesús está ahí con toda su gracia, con toda su divinidad. Jesús les decía a los discípulos: ¿cómo he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi muerte? Son palabras que Jesús dijo justamente aquella tarde del Jueves Santo. Y cada vez que tú y yo participamos de la Eucaristía y participamos de ese don del manjar celestial, estamos viviendo, estamos actualizando la vida misma con Jesús. Y Jesús que entra a nuestro corazón también entra para darnos vida y darnos vida en abundancia. ¿Y cuánto tiempo va a estar el Señor en tu vida y en mi vida después de comulgarlo? El tiempo que tú y el tiempo que yo decidamos. Ojalá que sea para toda la vida. Que el Señor pues nos ayude de veras a ser buenos testigos de su amor y amarlo en cada Eucaristía, sabiendo que está ahí por ti y por mí, y está ahí porque nos ama tanto. Le bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz viernes, Dios les bendiga, ánimo y mucha fortaleza. Bendiciones.